La idea es contarles un poquito algunas reflexiones de cómo veo hacia dónde va el futuro del trabajo. Yo soy antropóloga digital. Siempre digo que soy demasiado antropóloga para trabajar en tecnología y demasiado tecnológica o tequi para trabajar ser antropóloga. Entonces no encajo en ninguno de los dos lados, y eso es algo que antes me preocupaba mucho cuando iba a una entrevista laboral y veían mi perfil y me decían: es demasiado raro tu perfil. Antes de verdad que me angustiaba y decía: escucha, no voy a conseguir trabajo en ningún lado. Y hoy de alguna manera es algo que primero me enorgullece mucho, y segundo que creo que hacia dónde va el futuro del trabajo tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con perfiles cada vez más dinámicos, perfiles cada vez más extraños o multidisciplinarios. Así que les quiero contar un poquito cómo veo o hacia dónde va esta agenda. Entonces, cuando hablo de futuro del trabajo, hay mucha gente hablando de este tipo de cosas, ¿no? Como muchas veces se espera que hable de estas cosas. ¿Cómo puedo preparar mi organización hacia el futuro? ¿Cuáles son las habilidades más demandadas? ¿Cómo puedo hacer para que la gente de mi organización aprenda rápido? ¿Cómo puedo retener talento en un mundo hipercompetitivo donde, bueno, es complejo, ¿no? Y en muchas industrias faltan perfiles. ¿Y cómo podemos surfear esta ola de organizaciones multigeneracionales? Porque por primera vez en la historia tenemos a 3 generaciones trabajando juntas en las organizaciones. Los centennials empiezan a llegar al mundo del trabajo, quieren otras cosas, tienen pymes, empresas, rondas de inversión, y uno está ahí como intentando entender qué quieren, hacia dónde van. Pero no voy a hablar de esto, porque esto es muy googleable, hay mucha data de esto en internet, mucha gente hablando de esto, así que no voy a hablar de esto, no voy a ir por ahí. Hablar del futuro del trabajo o del presente del trabajo implica que podamos hacer un raconto histórico de a dónde estamos. Mi idea en estos minutitos que voy a estar compartiendo con ustedes es dejarles algunas reflexiones, un proyecto y una idea o conceptualización de donde humildemente creo que podría ser una respuesta hacia muchas de las preguntas que tenemos con respecto a esta agenda. Entonces, hablar del futuro del trabajo implica entender de dónde venimos, ¿sí? Revoluciones industriales, 4 grandes revoluciones industriales. ¿Se escucha bien? Sí, yo no sé, como que me escucho mi respiración, por eso me pongo. Bueno, 4 grandes revoluciones industriales, y en cada revolución, en cada gran hito, ¿sí? La máquina a vapor, la electricidad, el advenimiento de la computación y las tecnologías 4.0, las tecnologías exponenciales, siempre los trabajos se destruyeron, muchos trabajos, se transformaron muchos trabajos, pero también se crearon muchos nuevos trabajos. Entonces, ¿qué tiene de particular, ¿sí? Esta 4ª revolución industrial? Es lo que llamamos los pilares 4.0. Manufactura aditiva, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, ciberseguridad y un montón de tecnologías que de alguna manera cambian nuestra forma de vivir, relacionarnos, trabajar, conocer gente, entre otras cosas. Entonces, cuando pensamos el futuro del trabajo, muchas veces la imagen mental es esta, sobre todo en industrias que son más bien analógicas, que están en proceso de automatización acelerada. Nos imaginamos algo de este estilo: un robot que va a venir, que nos va a dar órdenes, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y nuestros roles van a quedar obsoletos y seremos piezas de un engranaje gigante. Y en realidad estamos muy lejos de este tipo de cosas. Obviamente esto causa mucha ansiedad, ¿sí? Porque tenemos que aprender todo el tiempo cosas nuevas, y hay mucho mainstream dando vuelta y uno no sabe qué framework, qué metodología, ¿no?, agarrar para estar al día, porque hay que estar al día. Entonces eso nos genera mucha ansiedad. Pero déjenme decirles que pensar este futuro del trabajo acelerado por la tecnología, y digo, tecnologías aceleradas por post-COVID, no es tan así. Hoy vivimos en una era de lo que se llama, muchos académicos le llaman la plataformización de la economía, ¿sí? O incluso también se habla de la era del capitalismo cognitivo, muy discutible también ese concepto. Pero estamos en una era en donde parece que estamos cayendo en el reduccionismo tecnológico, una especie de aptocracia, ¿no? Estamos en un lugar común en donde parecería ser que
todo, absolutamente todo lo podemos resolver con una app. Podemos hacer muchas cosas con la tecnología, como les decía, hoy tenemos delivery, conocemos gente, tenemos citas, hacemos gimnasia, hacemos un montón de cosas con la tecnología. Pero sí parecería ser que para los grandes dolores de la humanidad, ¿no? Los grandes problemas, incluso los problemas que son analógicos, los queremos resolver con una aplicación. No digo que esté mal, lo que digo es que hacia el futuro del trabajo no es que todas estas tecnologías nos van a reemplazar, sino que creo que el desafío es cómo nosotros usamos la tecnología como un medio para volvernos más eficientes, veloces, ágiles, asertivos en nuestras profesiones. Hoy recibimos, por ejemplo, nuestros estudios médicos en una app. Uno va, te saca sangre, vas al médico, una ecografía, lo que necesites y la recibís en el celular. Eso no significa que la inteligencia artificial, que tiene básicamente como función, es gran procesamiento, grande volumen de datos, va a reemplazar al médico, sino que el médico que no sepa usar la tecnología como un medio para volverse más efectivo en sus diagnósticos, es el que va a quedar obsoleto. Entonces, la pregunta o la invitación es cómo podemos hacer uso de estas tecnologías para que nuestras profesiones, nuestros roles, nuestro saber hacer sea oportuno, asertivo, basado en datos y podamos de alguna manera usar la tecnología como un medio para poner en valor nuestros mayores dones, esas habilidades que son a prueba de robots. La empatía, la colaboración, la comunicación, esas habilidades que nos hacen únicos y que ninguna inteligencia artificial va a poder de alguna manera reemplazar. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Lo vieron en algún lugar? ¿Qué dice por ahí? Es el Go. Este es un juego de estrategia. Es un juego que tiene más de 2.500 años. Es un juego que se juega en Asia. Los primeros como indicios de Go son las Anacletas de Confucio, y es un juego 100% de estrategia. Y ustedes me van a preguntar por qué traemos esto a esta charla. Google, porque siempre Google, intentó en el 2016 crear un algoritmo que pudiera jugar Go, que pudiera competir con el mejor jugador de Go del mundo, que es Lee Sedol, que es un coreano. Estuvieron muchos años, los invito a buscar. Busquen el documental, es muy interesante la tensión humano-máquina, o sea, conceptualmente y culturalmente lo que pasa ahí es súper interesante, es una horita. Estuvieron muchos años tratando de construir un algoritmo que pueda jugar Go. ¿Por qué? Porque hay tantas variantes posibles en este juego que no se podía de alguna manera crear, ¿no? como este algoritmo. Logran hacerlo en el 2016, crean una competencia y se juegan 3 partidas. ¿Qué piensan que pudo haber pasado aquí? ¿Quién ganó? El humano. ¿El humano? El humano. ¿El humano? Mataron. La primera partida la pierde el humano. Gana el algoritmo. Imagínense la cantidad de procesamiento de datos, de variantes posibles, ¿no? La primera partida la gana el algoritmo. La segunda pasa algo muy interesante, y es que en un momento Lee Sedol está con el tablero en silencio, ¿no? Y se deja llevar por la intuición y mueve una ficha. Y el algoritmo se queda perplejo. Imagínense todos los ingenieros, cientistas de datos en el back diciendo: se rompió, o sea, ya está, fracaso total, se rompió el algoritmo. Y en realidad lo que pasó es que ese movimiento, que después en el documental le llaman como el movimiento de Dios, ¿no? La llamada de Dios, eso que viene de la intuición y dice creo que va por acá, al algoritmo lo dejó perplejo. Y esa partida la ganó el humano. La tercera la perdió. Pero hay algo interesante que pasa ex post a todo esto. No se trata de quién gana y quién pierde, sino que Lee Sedol empieza a practicar y entrenar sus habilidades con el algoritmo. Y a partir de entrenar sus habilidades con el algoritmo, empieza a jugar cada vez mejor. Entonces, este es un ejemplo, búsquenlo, es muy interesante. El documental aparte es algo relativamente reciente, que es algo muy interesante de esto, usar la tecnología como un medio para poner en valor nuestras habilidades más humanas. Y ahí no le tenemos que tener miedo, porque esas habilidades humanas
son a prueba de robots. Entonces, si miramos el vaso medio vacío, decimos, uy, la tecnología de alguna manera es un problema, viene el robot, nos reemplaza, la inteligencia artificial, demasiada información, yo no sé de datos, dejar con el Excel, ¿no? Pero si vemos el vaso medio lleno, decimos, ok, la tecnología viene a resolver todos los problemas. Y en realidad no es ni la mirada súper negativa, ni la mirada súper positiva. Yo creo que hay un camino en el medio, y es la mirada apreciativa, ¿sí? Es entender, como dice Bilinkis, a qué le aceptamos las condiciones. Entender que esta es la nueva cancha en la que tenemos que jugar este partido. Que no podemos ir en contra de él. Tenemos que ir con la tecnología, ¿no? Y a veces pasa que uno dice, bueno, pero es mucha información, son muchas tecnologías nuevas que las tenemos en el cerebro. Cada vez que usamos un filtro de Instagram, estamos usando realidad virtual, realidad aumentada. Tenemos la tecnología en nuestro bolsillo. Simplemente tenemos que animarnos a volvernos elásticos y dinámicos para poder ir tomando, ¿sí?, disciplinas, marcos metodológicos que puedan hacer sentido a nuestros perfiles profesionales. Ir construyendo, de alguna manera, ¿sí?, no solo nosotros como profesionales de recursos humanos, sino cómo vamos dotando, ¿sí?, de todas estas disciplinas y todos estos marcos a nuestras organizaciones. Yo creo que hay como una tensión o una saturación que tenemos que tener como mucho cuidado, es que hay muchas habilidades que están como muy mainstream o muy de moda, ¿no? Hablamos de agilidad, experiencia usual, hay muchas cosas, ¿no?, que están resonando y vamos corriendo a certificar, vamos corriendo a tratar de jalar eso para nuestras organizaciones. Hay que tener cuidadito con eso, porque muchas veces todos esos marcos metodológicos o frameworks fueron pensados o creados para otras disciplinas, otras industrias, y nuestras personas y nuestra cultura organizacional no es un feature. No podemos tratar nuestra cultura organizacional como si fuese armar una app. Hace un par de meses me pasó asesorando una organización de un equipo venían del mundo del diseño, del mundo del desarrollo de software, y habían creado una herramienta de medición del desempeño. Entonces mi aporte, ¿no?, fue como, bueno, hagamos un abordaje más etnometodológico para entender cómo es la receptividad de la herramienta hacia las personas. Entonces, una persona del equipo, bien del mundo del diseño, ¿no?, de diseño de experiencia, me decía, no, porque si nosotros tomamos el concepto de Jacob Nielsen, no hay que escuchar a los usuarios, hay que mirar cómo los usuarios interactúan con el contexto. Cuando diseñas una app, no cuando estás testeando una herramienta de medición del desempeño. ¿Cuál es la presunción básica subyacente de la herramienta con la persona? ¿No? Y ahí es donde yo digo, cuidadito, aprendamos, sacamos, busquemos, pero ojo cuando jalemos disciplinas a recursos humanos, porque no es un copy-paste, porque la podemos dañar a la cultura, y eso es súper heavy después de recuperar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Como panorama medio apocalíptico, ¿no? Bueno, yo creo que en algún punto lo que tenemos que hacer es esto que les decía, ¿no? Cómo nos volvemos flexibles y aprendientes para poder adaptarnos a este contexto súper complejo, súper competitivo, incluso para ustedes que trabajan, para nosotros que trabajamos con personas. Entonces, para mí la primera respuesta es volvernos nomads. Nomads es una palabrita que trae John Moravec, que es un académico que estudia el futuro de la educación, y lo que él dice es que nos tenemos que volver nómades de conocimiento. Esto que yo les decía, yo soy una comunicadora, devenida antropóloga, ahora en proyecto de ser cientista de datos. No tengamos miedo a que nuestros perfiles sean así de dinámicos. De hecho, animémonos a hacerlo. Nuestros perfiles hoy tienen que ser como desmayar. Así que una respuesta sería: volvámonos cada vez más nómadas. Animémonos a desaprender o a reaprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque en el pasado del trabajo, mi trabajo era mi carrera. Mi abuela, por ejemplo, a los 17 años entró a trabajar a un frigorífico y se jubiló ahí. Toda su vida en el mismo trabajo. Cuando yo hago esta pregunta a mis alumnos de 17 y 18 me dicen: estás loco. Imposible. Porque tampoco está mal rotar de trabajo, ¿no? A veces se nos critica a los millennials eso, ¿no? Ustedes rotan mucho, pero es porque también queremos otras cosas. Queremos equilibrar nuestra vida personal con nuestro trabajo de otra manera. Queremos viajar en el medio, queremos divertirnos, queremos otras cosas.
Hacia el 2000-2018, nuestra carrera era una sucesión de trabajos. Piensen todas las crisis, ¿no? En ese contexto. Es decir, hago lo mismo, pero en distintas empresas. Pero hago lo mismo. ¿Sí? Soy el mismo abogado, el mismo contador, hago lo mismo. Pero lo que vemos es que hacia el 2019 y hacia adelante, ¿sí? Acelerado por la pandemia, nuestra carrera es una sucesión de cosas. Tareas, proyectos, licencias, empresas, pymes, ¿sí? Hacer más de un trabajo a la vez, hacer más de una cosa a la vez, ¿sí? Eso quizás antes no era, digamos, tan común. Entonces, en este contexto, liderar gente en este contexto es súper complejo. Y nosotros insertarnos en este contexto es también como presenta un desafío. Entonces, flexible, como la masa, estirarnos, ¿no? Ir de un lado hacia el otro, estar muy atento. Miremos al mainstream, pero también veamos qué nos divierte, qué queremos hacer, qué habilidades queremos incorporarle a nuestro perfil. No tengamos miedo de ir de las ciencias sociales a las exactas. Hablar de volvernos flexibles implica hablar de empleabilidad también, ¿sí? Employability, empleo más habilidad. Y con esto les traigo un proyecto muy lindo en el que estoy trabajando hasta hace muy poco, ¿sí? De cómo podemos usar la inteligencia artificial para crear trayectorias formativas mucho más dinámicas y menos estáticas. Relink es un proyecto chileno que se llama Reconversión Laboral Inteligente. Relink es un algoritmo que permite anticipar gap de habilidades entre perfiles ocupacionales. Si vos no arrancás de cero, Relink es tu GPS. De alguna manera vos cargas tus habilidades, cargas tu experiencia laboral y profesional, y el algoritmo te va a decir cuál es tu porcentaje de match con los roles más demandados hacia el futuro, en distintas industrias. Entonces, cuando hablo de todo el trabajo, una ocupación es un plan formativo. Yo soy developer, full stack, y tengo esta carrera, ¿no? Estos 5 cursos que hacer durante el año. Pero si yo empiezo a pensar en familias de habilidades mucho más líquidas, puedo crear planes formativos mucho más dinámicos, ¿sí? Con distintos niveles de profundidad, pero puedo también hacer mucho más eficiente la inversión. Piensen que, en el caso que les cuento Relink, es para que los gobiernos hagan inversión inteligente, en becas, por ejemplo, pero también para que las empresas sepan a dónde pongo la inversión. Porque muchas veces pasa que quiero hacer un curso de agilidad. ¿Para quién? ¿Para cuándo? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Quién lo va a tomar? ¿Cómo impacta en el trabajo? Etcétera, ¿no? Entonces, para ir cerrando, les dije algunas reflexiones, un proyecto y alguna conceptualización o idea de cierre, idea final. ¿Qué hacemos con todo esto? Yo creo que tenemos como organizaciones y personas que crear culturas aprendientes, y eso lo podemos hacer y lo podemos acelerar en tanto y en cuanto podamos crear trayectorias formativas bien dinámicas, ¿sí? Aún todavía hoy trabajo con organizaciones que vienen con un plan de formación que lo crean en febrero y uno dice flexibilidad, en el medio pasan cosas. Y pensar en cómo podemos desarrollar más y mejores habilidades para las personas. Para mí el futuro es el futuro de las habilidades, mi caja de herramientas. Así que hasta aquí llegué, muchas gracias.